Hemos dado cuenta en la cápsula anterior de los dos principios básicos en relación a los cuales gira la teoría de los derechos humanos como teoría deontológica y cualquier otra teoría de los derechos humanos más o menos liberal. Sin embargo, de algo de lo que generalmente nunca se habla es del hecho que los derechos humanos tienen una serie de enemigos teóricos y prácticos que se dan en la vida cotidiana. Algunos se reconocen de manera relativamente simple, pero otros requieren una explicación. Habría que preguntarnos, ¿acaso los derechos humanos tienen enemigos teóricos? La respuesta es sí. Y esa enemistad teórica tiene duras traducciones prácticas. En efecto, el principio de autonomía de la voluntad es a veces abaratado, cuestionado, disminuido por la idea de que la voluntad humana es solo eso, voluntarismo. Y la voluntad humana es exactamente igual que elegir un helado o determinar si una persona puede ser o no condenada a la pena de muerte. Ello es absolutamente falso. Las decisiones a las cuales se alude están basadas en la autonomía de la voluntad, no son decisiones caprichosas. Se tienen que otorgar argumentos respecto, por ejemplo, si está o no justificada la pena de muerte, está o no justificada la eutanasia. Me parece un reduccionismo inaceptable decir que la teoría de la voluntad justificaría o sería equiparable a la elección de un helado, de un regalo, o de si se debe aplicar o no la eutanasia, la pena de muerte o el aborto. Esto no es aceptable. Pero hay más. Existen tres posiciones claramente opuestas a la idea del principio de autonomía de la voluntad. Se puede deducir claramente que estas tres posiciones lo que sostienen es que los seres humanos no son entes agentes libres. El determinismo ético, el escepticismo ético y el comunitarismo son tres posturas que niegan que los seres humanos sean libres por diferentes razones. En efecto, el determinismo ético es una corriente filosófica que plantea que todos los acontecimientos del mundo tienen una explicación, una causa, un origen y por tanto un efecto. Por ende, la autonomía de la voluntad no es un resultado espontáneo. Los seres humanos no son libres, están determinados por un conjunto de condiciones. La raza, el sexo, el lugar en donde crecieron, el momento histórico que les ha tocado vivir. Por ende, la mal llamada manifestación de la voluntad, de la autonomía, está absolutamente determinada por un conjunto de factores. Dicho de otro modo, la manifestación de la voluntad es en realidad el resultado determinado de todo este conjunto de factores. En suma, los seres humanos no son libres. Este cuestionamiento debe ser analizado. Hay, para decirlo, dos clases de determinismo. El primer determinismo nos diría que, en efecto, como es perfectamente razonable y comprensible, los seres humanos nos vemos influidos por nuestro entorno, nuestra nacionalidad, nuestro sexo, el lugar en donde hemos llevado a cabo nuestra vida, incluso el idioma que hablamos. Pero eso no nos determina, marca características, nos marca tendencias, pero no nos termina determinando. A final de cuentas, los seres humanos somos capaces incluso de tomar decisiones contra nuestro propio beneficio. La otra posición, la posición dura, diría que no. El llamado determinismo duro diría que los seres humanos son, a final de cuentas, determinados por estos factores. Por ende, los seres humanos no son libres. La voluntad humana no es el resultado, sino de nuestros genes, de nuestra historia personal, de el lugar en donde nacimos, de el idioma que hablamos y de el tipo de raza del que formamos parte. La segunda corriente que critica severamente a los derechos humanos es el llamado escepticismo ético. El escepticismo ético es una corriente filosófica también que se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del XX en Austria, concretamente en Viena. Por eso a la escuela del escepticismo ético se le conoce como el Círculo de Viena. La escuela del escepticismo ético sostiene que no se puede considerar científico
ni demostrable a través de la lógica aquello que no pueda demostrarse empíricamente, es decir, demostrarse por ejercicios, prácticas físicas, prácticas epistémicas, prácticas que se puedan corroborar con los sentidos. Aquello que yo no puedo pesar, medir, oler y que por tanto no puedo determinar en su extensión, características, no es apreciable científicamente. Porque entonces estamos hablando de meras especulaciones que yo no puedo demostrar de manera matemática o de manera lógica. Por ende, el escepticismo ético tiene la proclividad de descalificar todo conocimiento metafísico, filosófico, ético. Por extensión, señalar que los seres humanos gozan de autonomía de la voluntad o de dignidad humana, con base en argumentos morales, es algo en lo que no se puede confiar, es algo que no tiene ninguna validez científica. El error que cometen los escepticistas es de bulto. No todo el conocimiento humano se puede medir evidentemente bajo los mismos instrumentos. El conocimiento moral, los valores morales, no se pueden demostrar con ejercicios o con prácticas o con experimentos físicos. Se podrán demostrar con argumentos morales. La naturaleza de la prueba estará en función del tipo de aspecto que yo quiero probar. El escepticismo ético cae por su propio peso. Pero sin embargo, quizás la corriente de pensamiento filosófico más severa y a la cual dedicaré un espacio particular es el comunitarismo. El comunitarismo es una corriente filosófica que sostiene que el ente moral, por excelencia, que el agente moral no son los individuos, son, como el nombre de esa corriente lo dice, las comunidades. En efecto, los pueblos, las sociedades. Por ende, los seres humanos en realidad no pueden predicar que exista un principio universal moral. Los principios morales, los criterios morales, los paradigmas éticos están determinados por la comunidad de la que formo parte, por el contexto cultural del que soy parte. Y por ende yo debo encontrar en esa comunidad, en ese entorno nacional, concreto, comunitario, los valores que yo debo perseguir. El comunitarismo mantiene entonces que los criterios de corrección son evidentemente locales, relativos, nunca universales. La idea de un ser humano con valores y principios y garantías y derechos universales es absolutamente erróneo. Los valores, los criterios son locales, son comunitarios y por ende la idea de derechos humanos universales que pertenecen a toda la raza humana, no resulta sino ser un sueño liberal, egoísta, de un individualismo que no tiene asidero en la sociedad, en la historia, ni en la vida de cada pueblo. Pero al comunitarismo le dedicaré una cápsula especial.